Es increíble pensar que una corta carretera que conecta dos pequeños y alejados condados pueda contener un número tan alto de energía espectral. Pero lo cierto es que al norte de Illinois, en los Estados Unidos, existe una vía de tan solo 5 kilómetros de extensión que ha sido protagonista de todo tipo de anécdotas infames, vandalismo de cementerios, cultos, rituales satánicos y una fuerte conexión con la brujería más oscura que se pueda practicar. Así que prepárate, porque en Viral Top viajaremos hasta las afueras de los condados de Pearl y Cherry Valley para explorar a fondo los misterios detrás de Mary Baskey y su camino sangriento. La historia del nacimiento de la carretera es simple y surgió muchísimos años atrás, cuando los primeros colonos ingleses comenzaron a llegar a la zona para iniciar su vida en las nuevas tierras americanas. En aquella época, muy pocos habitantes permanentes se ubicaban allí, pero de todos ellos, el más popular era Arthur Blood. Arthur llegó en el año 1830 junto a su esposa y sus 14 hijos, construyó una granja y poco a poco labró la tierra, convirtiéndose en uno de los comerciantes más prósperos de la región. Todos los días, decenas de personas tomaban una ruta entre los bosques del norte de Illinois para llegar a la granja de Arthur y poder comprarle sus cosechas. Con el paso del tiempo, la industrialización de la zona y la llegada de más pobladores fueron haciendo poco a poco los condados que se ubican en la zona y también la necesidad de conectarlos, así que al notar que el camino que dirigía a la granja de los Bloods conectaba directamente los condados de Pearl y Cherry Valley, las autoridades decidieron apoderarse de él y construir una carretera oficial a la que nombraron Blood Road. Pero para esto debieron expulsar a Arthur Blood de su granja, y aunque él se resistió, finalmente no tuvo más opción que abandonar su propiedad y ver cómo la construcción de la carretera la destruía por completo. Así que esto llenó de furia a Arthur y su familia, quienes antes de abandonar su granja, dijeron que la maldad con la que fueron desterrados dejaría la zona maldecida para siempre y que el mal la recorrería de día y de noche. Así nació aquella pequeña carretera, y como vemos, así también nació su maldición, pues desde aquellos lejanos años, quienes comenzaron a transitar por allí, aseguraban sentir un desasosiego y una fuerte sensación de desolación que los llevaba a pensar en terminar con sus propias vidas. Muchos no resistieron esta sensación y era común que las personas decidieran dirigirse a la carretera y lanzarse atados a cuerdas desde lo alto de los árboles para dar su último respiro en este mundo. Así que, desde entonces, la carretera comenzó a ser conocida como el Camino de la Inmolación. La situación llegó a ser tan extrema que las autoridades decidieron aprovechar las grandes tierras sin propietario que había al lado y lado de la carretera para tomar una porción de ellas y construir allí un cementerio, por lo que en 1858 un pequeño cementerio se inauguró y comenzó a ser ocupado principalmente por las personas que decidían abandonar este mundo cruzando por la carretera. Esto, unido a las palabras que los miembros de la familia Blood pronunciaron antes de abandonar su granja, sería ya un motivo suficiente para explicar las extrañas situaciones que ocurren en aquel tramo, pero en realidad el consenso general es que la conexión de la carretera con las fuerzas del más allá se deben a la maldad que una mujer desató hace algunos años y a la invitación que ella hizo para que los malévolos y poderosos demonios se apoderaran de la zona. Habían pasado más de 90 años desde que la carretera se instauró y para aquel entonces la zona ya era famosa por presentar actividad paranormal, pero entonces una mujer de nombre Mary Baskey llegó a la zona
haciendo que la carretera generara mucho más temor. Mary tenía 42 años y llegó al condado de Pearl buscando trabajo como maestra de escuela y aseguró que provenía de una lejana población en donde había vivido y trabajado toda su vida hasta que un lamentable incendio destruyó la escuela en la que trabajaba, obligándola a salir de allí. Mary trabajó en la escuela del condado por varios meses y durante aquel tiempo ganó reputación de ser una mujer estricta, ya que castigaba a sus alumnos de formas extremas, haciendo incluso tener varias discusiones con los padres de los pequeños. Ella justificaba sus acciones asegurando que era seguidora de una rama muy extrema del catolicismo ortodoxo, en el cual el castigo físico era necesario para desarrollar el pensamiento y obtener la purificación del alma. Un día, un comerciante llegó a Pearl y se quedó en el condado por algunas semanas, pero cuando se iba a ir y estaba a punto de subirse a un autobús, a lo lejos vio a la maestra Mary Baske. El rostro del comerciante cambió por completo, se formó en él una expresión de enorme furia y se dirigió de inmediato hacia la maestra. Mientras se acercaba a ella, la insultaba y la increpaba diciéndole que era una bruja y que sus acciones no tendrían perdón de Dios. Pero Mary, en cuanto lo vio, salió corriendo de allí y no quiso enfrentar las acusaciones del hombre. El comerciante finalmente se devolvió hacia su autobús y lo tomó, y en el camino habló con varios de los pasajeros que iban en el autobús, contándoles una versión muy distinta del por qué Mary había tenido que abandonar su población anterior. Según el comerciante, él vivía en aquel mismo condado, se trataba de Roxford, y allí todos siempre supieron que Mary no era una mujer normal. Según contó, Mary fue abandonada por su familia cuando era tan solo una jovencita, pues ellos aseguraban que Mary era una bruja, así que la joven se quedó viviendo sola en su casa desde entonces y nunca hablaba con nadie. Según contó, los vecinos de Mary decían que la joven solía pasar todas las noches despierta en su hogar y se escuchaba que realizaba cánticos extraños alrededor de una hoguera. Incluso, en varias ocasiones, parecía que la joven estuviera acompañada por un gran número de personas que cantaban junto a ella, pero cuando se acercaban a inspeccionar, se encontraba completamente sola. Una noche, la casa de la joven se incendió, así que se vio obligada a vivir en las calles de la población, pero de un momento a otro, su vida mejoró radicalmente, llegando a adquirir otra propiedad para habitar y logrando obtener un puesto como maestra en la escuela. Mientras trabajó allí, los alumnos la acusaban de ser extremadamente estricta. Aseguraban que los golpeaba y amenazaba utilizando una voz oscura y gutural que salía de su interior. En cierta ocasión, los alumnos se encontraban muy inquietos y no le prestaron atención a los regaños de Mary, así que ella se enfureció y lanzó de sus manos 2 enormes llamaradas, haciendo que el fuego se propagara rápidamente por toda la escuela, causando una enorme devastación. Al menos esta fue la versión que los niños contaron sobre el nacimiento del incendio, y curiosamente, las autoridades no pudieron determinar una causa para el fuego. Así que esta tragedia, en la que 2 pequeños perdieron la vida, unida a la oscura historia del abandono de Mary y las declaraciones de sus vecinos sobre los cánticos y reuniones que la joven hacía en las noches, hicieron pensar que Mary en verdad era una poderosa bruja. Por lo mismo, los pobladores la desterraron del condado y le dijeron que si volvía alguna vez acabarían con ella. Así que desde entonces nadie había vuelto a ver a la mujer y no habían tenido noticias de su paradero. Las declaraciones del comerciante fueron suficientes para que Mary Baske fuera despedida de la escuela y condenada por la población, por lo que la mujer no tuvo más opción que permanecer encerrada en su casa y alejarse de todos nuevamente por las acusaciones que se hicieron en contra de ella.
Curiosamente, la casa de Mary se ubicaba a un lado de la carretera Blood Road, así que, según cuenta la leyenda, la mujer aprovechó aquella locación para dar rienda suelta a sus oscuras prácticas de nuevo. Según se dice, la casa de Mary quedaba muy cerca del cementerio y ella solía salir todas las noches de su casa en compañía de un enorme perro negro. Se dirigía al cementerio, allí tomaba algunos restos de los cuerpos enterrados y luego se dirigía con ellos nuevamente a su hogar, dejando un rastro de sangre tras su paso. Mary comenzó a ser acosada por los pobladores. Era común que quienes pasaban por allí le arrojaran piedras, huevos y basura a su hogar, pero quienes lo hacían comenzaban a sufrir de oscuras pesadillas en los días posteriores. Así, por varios años, las cosas continuaron igual, con Mary realizando sus caminatas nocturnas hacia el cementerio, los cánticos que realizaba en las noches y los reportes sobre la actividad paranormal que se vivían por la carretera persistiendo en el tiempo. Pero un día, las cosas dieron un vuelco total, haciendo que la maldición obtuviera muchísima más credibilidad. Resulta que, una tarde, los alumnos de la escuela en la que Mary trabajó salieron del condado para asistir a una feria. En la noche, mientras regresaban, el autobús en el que se transportaban debía cruzar un pequeño puente ubicado sobre las vías del tren que rodeaba Blood Road y que se ubicaba muy cerca a la casa de Mary. Mientras cruzaban el puente, el conductor perdió el conocimiento, haciendo que el autobús cayera desde lo alto del puente hacia las vías del tren, y para empeorar la tragedia, justo en ese momento, un tren de carga iba pasando por allí, haciendo que colisionara con el autobús, impidiendo por completo que alguno de los alumnos sobreviviera al accidente. En total, fueron 12 los pequeños que perdieron la vida. Y curiosamente, todos ellos habían sido alumnos de Mary, así que, por el dolor o por la necesidad de encontrar a quien culpar por la tragedia, todos comenzaron a pensar que esto había sido una venganza de Mary en contra de la población. Tan solo una noche después de lo ocurrido, los pobladores se dirigieron hacia la casa de la mujer con la idea de acabar con ella, pero en cuanto llegaron, notaron un horrible hedor que provenía del interior. Los pobladores ingresaron a la casa y cuando lo hicieron, notaron el cuerpo sin vida de Mary, que se encontraba sentada en el comedor, con una hoja en sus manos que tenía escrita la frase: «Te entregaré a los 12». Esto fue suficiente para que los pobladores confirmaran sus sospechas de que el accidente del autobús, en el cual justamente 12 niños perecieron, había sido causado por la mujer. Y entonces de inmediato quemaron la casa en su totalidad, con el cuerpo de Mary y su enorme y temido perro negro en el interior. Así terminó la vida de aquella misteriosa mujer, quien muchos en la actualidad toman como una mártir del destino, que sufrió durante toda su vida de acusaciones infundadas, causando que se viera condenada a una vida de soledad y abandono. Pero para muchos otros, ella no fue más que una malévola bruja que no tuvo reparos en acabar con la vida de pequeños inocentes solo por su sed de venganza. Y sea como sea, desde que falleció, el reporte de su fantasma recorriendo la carretera en las noches, acompañada siempre de su perro demoníaco, se ha unido a las leyendas que desde siempre ha habido en aquel pequeño tramo, convirtiéndolo en una locación que atrae tanto a investigadores y amantes del mundo paranormal como a practicantes de ritos ocultistas que llegan hasta allí para comunicarse con el espíritu de Mary, a quien le atribuyen la facultad de incrementar el poder oscuro de aquellos quienes la invoquen. Así pues,
La leyenda sobre la carretera y la supuesta bruja que alguna vez habitó por allí continúan actualmente más vigentes que nunca, haciendo que aquel pequeño y alejado tramo sea protagonista de todo tipo de manifestaciones fantasmales que al parecer jamás abandonarán este lugar y seguirán causando terror en quienes crucen por allí. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.